Es un placer darle la bienvenida al evento La Respuesta de América Latina al discurso del primer ministro Carney en Davos. Y ahora le cedo la palabra a Ken. Gracias a todos. Muchas gracias. Y gracias a los panelistas por acompañarnos hoy. Bob, creo que podemos comenzar contigo para que nos des una idea sobre el tema que vamos a cubrir en esta hora. Ayúdanos, ¿por qué? ¿Sabes? Más bien, porque el primer ministro Carney en Davos se sintió obligado a dar un discurso. ¿Y cuáles son las tres conclusiones principales que se pueden extraer de este discurso? ¿Y qué crees que la gente interpretó del discurso, pero no debería haber hecho de la manera como se debió haber interpretado? Ante todo, quiero aclarar, por lo que sí sé es que el señor Carney escribió él mismo el discurso, no fue el producto de alguna empresa, un esfuerzo de otro, no provino de una persona por fuera. Fue un discurso propio, donde habló realmente de sus propios pensamientos. Si no lo conocen, quiero contarles de él. Antes fue el presidente del Banco Central de Canadá y de Inglaterra, de manera que comprende el sistema económico global también como cualquiera en el mundo. Aún es practicante y entiende las dinámicas de la geopolítica y de las políticas económicas del mundo. De manera que él tiene la credibilidad de dar este tipo de discurso, porque no solo habla como el primer ministro de Canadá, solo desde la perspectiva de un canadiense, sino que ha visto lo que ha sucedido y siente que es algo significativo en el mundo y quiere atraer la atención al tema. Otro comentario personal que quisiera hacer es que él era el director del Banco Central de Inglaterra durante el Brexit, de manera que en tiempo real vio lo que fue la ruptura y lo que ocasionó y su impacto en el Reino Unido, en la economía del Reino Unido y en las relaciones globales en general. Entonces, esto es para darles una idea de quién es él y por qué dijo lo que dijo. Creo que es importante tener esta perspectiva. Obviamente, él tuvo varios públicos. El global, que estaba en la sala, que reaccionaban, lo veían, los que estaban en Canadá, que se preocupaban más por el tema, también el público de Estados Unidos, que lo escuchó. Y estamos en la mitad de una discusión bilateral difícil que se centra realmente en dos temas principales. Primero, la naturaleza de la relación comercial entre Canadá y Estados Unidos. Y segundo, los temas en cuanto a la seguridad ártica con la OTAN, con Europa, con Ucrania, que preocupan especialmente al gobierno canadiense. De manera que para mí el discurso se debe ver bajo esa luz. Y el motivo por el cual les cuento que él escribió o redactó su propio este tipo de discurso personalmente es porque sé que él tiene la manera de conectarse con la persona del común, pero a la vez es de un lenguaje muy elevado. Entonces, en este momento hay una relación difícil entre Canadá y Estados Unidos, sí, pero hay que ver cómo respondió la gente a las políticas de Trump en cuanto a OTAN y Ucrania y Europa, y a la vez cómo la gente respondió a la imposición de los aranceles unilaterales de Estados Unidos y lo que eso dijo de cómo se debieron haber hecho las cosas, pero cómo todos realmente tuvieron que ir a Washington a sacar
su mayor ventaja ante estos aranceles ridículos que no tienen lógica, no tenían sentido. Entonces, en vez de encontrar una respuesta global a lo que hace Trump, porque es algo tan catastrófico, la gente simplemente dejó que cayera todo en su lugar y sacar mayor provecho por su lado, y eso fue caótico. El último contexto de este discurso no es tanto el discurso mismo, la importancia, sino lo que dijo Estados Unidos. Bueno, primero vamos a ignorar el discurso, porque realmente se aleja de lo que se ha hecho antes. Y para los departamentos de defensa alrededor del mundo, subestimaron la importancia de este documento y cómo se reflejaba realmente a lo que pensaban el mundo y qué debería ser. Sé, de hecho, que al señor Carney le pensaba, la gente debe pensar en esto en serio y que habrán consecuencias del documento, que no es una fabricación intelectual de alguien de la Casa Blanca o del Consejo Nacional de Seguridad, sino que refleja más las aproximaciones políticas de la administración Trump, incluyendo al presidente mismo. Entonces, ¿por qué se dio este discurso? Yo diría que hay tres o cuatro puntos que hay que comprender. Primero, las cosas ahora han cambiado mucho. La gente tiene que entender eso. Aunque siempre podemos ver señales de la continuidad en la política y la administración de Estados Unidos, también hay señales de comportamientos donde se dice una cosa y se hace otra. Pero pese a eso, hay que reconocer que existe un nivel de ruptura, de cambio, como dijo el señor Carney, que hace que sea imposible realmente poder decir de una manera lógica, aún vivimos en un orden basado en normas como las de la OCM, que se deben de respetar, escuchar, etcétera, etcétera. Y luego su pregunta es, si ese es el caso, si existe la ruptura, ¿qué significa para el resto del mundo? Y de nuevo, algo que mucha gente pensó es cuáles son las diferencias entre el hegemón, que en este caso es potencias hegemónicas, y el resto del mundo que tiene menos poder y en muchos casos decidió ser parte de las potencias hegemónicas. Podría haber sido más útil si él hubiera mencionado países por su nombre propio o hablar de algunos poderes específicos. Para muchos la palabra Pokémon y hegemón es lo mismo, pero realmente él habló de la capacidad de ejercer mayor poder en diferentes países. Y algo que Carney quería hablar aquí o señalar es que aquellos países que tienen su propia soberanía desde el 45, no, 41, 42 realmente, cuando las raíces intelectuales se establecieron con esta aproximación. Muchos éramos socios para construir esto y ahora hay que entender que el partido más importante para construir esta estructura se fue y decidió hacer las cosas a su manera. Y eso es problemático para cualquiera que quiera tener una relación predecible con Estados Unidos. Claro, yo estoy interpretando lo que dice Carney. Él dice que es hora que otros países, los países o potencias medianas, se enfrenten a esta ruptura, porque a menos que tengamos el coraje de decir, algo horrible sucede, algo significativo ha sucedido, aunque él dijo que no hay que quejarnos
pero yo sí creo que hay que reconocer el momento y lo que debemos de hasta ahora nadie ha hecho nada. Pero él sí señaló que la nostalgia no es una estrategia. No tiene sentido mirar hacia atrás y decir qué tan rico sí. Hay que hacer algo diferente y es tratar de abrazar la necesidad de una mayor predictibilidad y de un mayor respeto para aquellas cosas que importan, como la estabilidad del orden económico global y que todos puedan comportarse bien. Y el tercer mensaje fue para los canadienses, pero también para otros países. Y es decir, hay que construir nuestra propia resiliencia, hay que hacer más a nivel nacional para fortalecer la economía y la seguridad doméstica, porque no solo estamos hablando de la economía, sino también de la seguridad. Y francamente, para construir nuestras industrias de defensa, que por mucho tiempo no hizo parte de la agenda política, es importante por lo menos ayudar con la seguridad de la zona ártica, es importante. Y creo también que el ataque, o como quieras llamarlo, el ataque a Venezuela, el bombardeo de las lanchas en el mar, la conversación de Groenlandia, la manera como se ha puesto como parte de la agenda mundial y la situación de Ucrania son temas que hacen que este discurso fuera necesario. Es críticamente importante que todos comencemos a tener esa conversación global y permitir que otros sepan cómo nos sentimos, incluyendo a Europa, a Latinoamérica, Asia, África. Y hay muchas potencias medianas, muchos países que trabajan juntos o separados, que pueden hacer una gran diferencia para tratar de reducir no solo esa potencia de Estados Unidos, sino también contra Putin y las potencias regionales que quieren un mayor control en la vida de las personas y que todos nos quedemos callados viéndolo hacer. Y esto no es saludable. La última pregunta es interesante. ¿Qué interpretó la gente de ese discurso? Yo creo que la gente subestima la extensión hasta donde en Canadá, por lo menos, entendemos que tenemos una relación cercana con Estados Unidos. Miremos cifras. El 75% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Entonces, Canadá es un país donde el 50% de nuestro PIB depende del comercio y dependemos mucho de una buena relación con Estados Unidos. Y no creo que debemos de pensar que Carney dijo, no, esto va a cambiar o no nos interesa seguir con Estados Unidos. Ese no es el caso. Él no lo dijo, ni quiso decirlo. Lo que sí dijo es que nuestra relación con Estados Unidos es importante, pero no puede ser lo único importante para nosotros. Hay otras relaciones que tenemos con otros mercados en el mundo. Hay otros países con los que tenemos relaciones cercanas. Y no vamos a ignorar eso, hay que expandirlos. Y en cuanto al hecho de que Estados Unidos se ha convertido en un socio poco confiable, con aranceles de 2 o 3 productos muy, muy duros, aunque tenemos un tratado de libre comercio entre ambos países. Y dicen que Carney no es el primer ministro, sino simplemente un gobernador de Canadá. Y viendo que la sociedad de Canadá debe convertirse en estadounidenses, estas son cosas muy difíciles para que Canadá simplemente se quede calladito. Entonces, como decimos, en Canadá hay que subir los hombros, como se juega en hockey. Y es difícil gobernar así, pero creo que
por los eventos que se han visto en las últimas semanas, el primer ministro Carney dijo, es importante ya tener una conversación global. También esto es un reflejo de Canadá diciéndole a otros países, ustedes quieren que les ayudemos en sus problemas, ayúdenos a nosotros también. Y como no hay esta alianza entre otros países alrededor del mundo que enfrentan la poca confiabilidad de Rusia, Estados Unidos y lo que podría ser China o no con Taiwán, es importante que todos los países hablen con mayor confianza entre sí sobre qué sucede en vez de quedarse encallados y simplemente esperar a qué sucede con Estados Unidos y con Rusia y con China. Entonces, yo diría que ese es el trasfondo con el que comenzaría de este discurso. Creo que la reacción al discurso en Canadá ha sido fuerte. Me parece que ha sido más fuerte en el resto del mundo comparado con Canadá, porque vivimos en un clima político donde que todo lo que diga un líder político es preguntado, es algo que no le prestan demasiada importancia. Pero creo que él dijo lo que se tenía que decir. Claro que podemos cambiar palabras o algo de ese discurso, pero creo que es importante enfatizar no solo el valor que siente Canadá en su relación con Estados Unidos, sino que tenemos que ser claros que al decir que hay una ruptura, eso no significa que no creemos en las Naciones Unidas ni en las instituciones internacionales para que nos saquen de donde estamos, sino que existe esa idea de que hay que explorar más relaciones bilaterales y multilaterales que fortalezcan nuestra mano mutua ante las inconsistencias del mundo y con lo que busca Trump. Yo creo que es una presidencia disruptiva y sería un error no entender su intención. Él quiere ser disruptivo porque la administración siente que ninguno ha hecho suficiente y que hay que hacer más. Pero la ironía es que cuando decimos, bien, vamos a hacer más, vamos a hablar con China, nos critican y nos regañan por eso. Y creo que es irónico. Nos dicen que hagamos más. Y no solo hacemos más, sino que hablamos más de lo de Groenlandia, porque no queremos que lo tomen. Queremos hacer parte del arreglo de seguridad que se logre en todo el Ártico. Y Canadá está más que dispuesto a tener discusiones serias del costo de eso cuando se dé. El último punto que quiero señalar es que creo que este discurso se relaciona específicamente con las preocupaciones que tiene Canadá en cuanto a su soberanía, en cuanto a Trump diciendo que Canadá debería ser un estado 51, después de Groenlandia podríamos ya ser el estado 52. Pero creo que es un tema serio para Canadá. Los, el pres- lo que dice el presidente, pero la posición que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, lo que dijo el secretario de Tesorería sobre Alberta hace poco, conscientemente no gustó. Y Canadá es más y más consciente de la importancia de su soberanía y su integridad territorial y lo que se requiere para protegernos ante hacia las boberías que dice el presidente Trump. Entonces, para mí es un tema canadiense y realmente el tema de Ucrania y Groenlandia es un tema que todos debemos de tocar. Su soberanía es importante y me parece que es una preocupación grande para Canadá y ha forzado a nuestro país a mirar bien de cerca qué hay que hacer para garantizar que nuestra integridad territorial sea protegida
Y es algo que estamos mirando mucho. No queremos un aislamiento, pero sí que queremos ser más resilientes y tener un mayor papel en nuestra propia defensa y de proteger nuestra soberanía. Gracias, Bob. Nos dijiste las mejores palabras de introducción. Sigamos con Ricardo. Ya escuchaste lo que dijo Ricardo, lo que dijo Bob en cuanto a la intención del discurso de Mark Carney en Davos. Tú estuviste allá, lo viste en vivo y en directo, y ahora estás en Panamá con presidentes. ¿Cómo lo describió Bob? Esa ha sido realmente los mensajes que los líderes en Latinoamérica o que los políticos en Latinoamérica piensan en Latinoamérica también. Ahora miraremos el tema de Colombia específicamente. La respuesta es sí, pero permítame darles una mejor idea. Este Mark Carney ya habló si este mismo discurso se hubiera dado frente al Parlamento Europeo, no hubiera tenido un impacto como el que tuvo en Davos. Y yo creo que foro en Davos tuvo más de 800 personas, 800 CEOs, y creo que solo hablando en Davos le dio em, una mayor importancia y relevancia. Y convirtió este discurso en algo muy particular. Fue aplaudido, muy aplaudido. Y en cada una de las intervenciones que se hizo después de que habló el primer ministro Carney, se mencionó lo que él dijo. Y es claro que esto en esencia fue un discurso para la historia. Y el impacto es que realmente fue una manera de tomar conciencia de la situación, donde la gente ya dice, o los países dicen, que las cosas hay que cambiar. Macron, cuando habló, dijo, esto es lo más importante que hemos escuchado en Davos. Y es absolutamente claro que Macron cerró todo lo de Davos y habló mucho de lo que dijo Carney. Ahora en Panamá, ahora que estoy en Panamá con varios presidentes de Latinoamérica, lo que he escuchado es que las potencias medianas, incluyendo las de Latinoamérica, hay que ver cómo unirse, porque unidos no hay duda que podemos salir adelante. Estamos en una región muy dividida. En este momento una guerra comercial entre Colombia y Ecuador. Hay un aumento de aranceles impresionante entre ambos países por motivos, po- o, por ejemplo, el aranceles contra Colombia para poder transportar el petróleo y también Colombia detuvo su venta de electricidad a Ecuador. Y este es un ejemplo de qué tan dividida está la región de Latinoamérica. Y ahora la idea es tratar de dejar aparte nuestras diferencias y trabajemos unidos. De lo contrario, será imposible poder entrenar a la bestia. Y creo que esto va a ser lo que se va a ver en casi todas las conferencias aquí en Panamá. Muchas gracias, Ricardo. Hussein, Brasil.
tiene un papel importante en el hemisferio y ha sido un proyecto del presidente Lula por mucho tiempo, ser el líder del sur global o cualquier término que queramos utilizar. Y también sabemos que por lo menos parece ser que Carney y Lula se gustan. Carney invitó a Lula al G7 y fue allá solo para estar allá 24 horas. Hizo un tweet sobre cómo apreciaba a Carney y cómo podían trabajar juntos. Hace un mes puso en el tweet una invitación invitando al primer ministro Carney a Brasil. No se ha confirmado aún esta visita, pero eso es lo que puso en el tweet Lula. Entonces sería interesante que nos contaras cómo este discurso de Carney se percibió en general en Brasil, especialmente entre los líderes y políticos y la clase política y de negocios también. Gracias, Ken, por la invitación. Es un placer estar aquí con estos colegas tan distinguidos. Miren, lo que dijo Carney en Davos fue un discurso sobresaliente, especialmente en el sur global. Yo diría que aunque Lula hubiera hecho ese mismo discurso, no hubiera sonado tan fuerte como sonó para Carney. ¿Por qué? Porque esas palabras y cómo lo enmarcó esas palabras y que estas palabras hayan salido de un hombre del hemisferio occidental, de un país del hemisferio occidental, tiene un mayor impacto, especialmente con los Estados Unidos, en vez de cualquier estado de Latinoamérica. Yo diría que nunca me imaginé que Canadá jugara un papel con una política independiente de Washington. Aquí en Brasil, jamás esperábamos eso. Y básicamente, realmente Trump fue que empujó a Canadá con una política autónoma mm, totalmente, realmente nunca esperábamos, nos imaginábamos a Carney buscando en China diferentes alternativas, bien, y que Canadá empezara a buscar diferentes opciones con otros países, bien, pero si miramos los objetivos de políticas extranjeras de Brasil y de Canadá, y si vemos lo que dijo Carney y Lula, vemos que son discursos bastante similares en su visión, en sus objetivos y en sus principios, ¿sí? Y por eso es que veo tanta sinergia y confluencias entre Canadá y Brasil, especialmente entre ambos líderes. Bien. Y por las convergencias. También vemos confluencias entre Canadá y Mercosur. O están en camino, están saliendo adelante. Y la próxima visita de Carney a Sudamérica y a Brasil es para ver cómo avanzar en la negociación entre Canadá y Mercosur como una alternativa a la política extranjera. Y además de la ruptura que mencionó Carney, también habló
de nuevos arreglos comerciales en el orden económico mundial, donde hablamos de muchos negocios que se ven, por ejemplo, Mercosur con la Unión Europea. Ayer la Unión Europea y la India. También vemos a Mercosur con Canadá. Y la Unión Europea está tratando de tener un negocio con ASEAN y el Pacífico. Entonces, ese es el efecto de Trump en el escenario global. ¿Por qué? Yo diría por sus políticas arancelarias anárquicas. De manera que desde nuestras perspectivas en Sudamérica, yo diría que el discurso de Mark Carney en Davos es muy similar y sus exigencias y sus advertencias cumplen todas las divisiones que circulan en el sur global. Es como es más como un líder del sur global que alguien que es un líder del hemisferio occidental. Ambos realmente, porque el occidente también está dividido en dos bloques o dos occidentes hay hoy. El de el bueno y yo diría el malo. Puedes usar malo. Sí, como el errático, el occidente errático. Y la política extranjera de Trump, de alguna manera, tiene un impacto en la proyección de la potencia de China. Por ejemplo, él está proyectando la potencia de China alrededor del mundo, directa o indirectamente. En los últimos 2 meses, 5 líderes occidentales se fueron para China. ¿A qué? A firmar negocios bilaterales estratégicos con China. Estamos hablando de Francia, el Reino Unido, Finlandia, Irlanda y Canadá, para mejorar las relaciones comerciales con China. Entonces, Sauber en este momento está en China para atraer inversiones y hacer negocios económicos. Ese es el efecto de Trump. Eso sirve mucho. China no tiene que moverse geopolíticamente, no tiene que hacer nada. El occidente se va a China y China está proyectando su potencia con base en al nuevo autoritarismo implementado por Donald Trump por su estrategia con base en la coerción económica y militar. Eso es lo que vemos hoy. Y Brasil hace parte de, de esta mecanización. Lo que sucede en Venezuela, claro, nos afecta directamente, hace parte de nuestras fronteras. ¿Y cómo lo vemos? No fue una operación, sino que fue un ataque. Y Bob sabe que las palabras y el uso de las palabras en la diplomática son importantes. Eso no fue una captura, eso fue un secuestro. En Brasil decimos que Maduro es ilegítimo, sí, porque no reconocimos las elecciones. Sin embargo, la manera como procedió, para nosotros ese fue el primer ataque militar en Sudamérica que se haya dado. Bien, y de hecho, eso no ha tenido precedente
Entonces, para Brasil, eso representa una amenaza de seguridad nacional. Si miramos esto a través de diferentes ángulos. Y nuestra preocupación siempre ha sido, es cómo manejar a Venezuela. Antes era por el autoritarismo, los derechos humanos, etcétera. Pero la acción de Trump en Venezuela no se trató de eso, sino cambiar a la cabeza del régimen y reemplazar a otro, pero mantener el cuerpo del régimen, sacar la cabeza para dejar el cuerpo, preservar el régimen en el poder y tomarse los recursos naturales de Venezuela. Entonces, aquí estamos hablando, a ver, Venezuela es un caso, pero si vas a lo de Groenlandia, estamos hablando de expansionismo, intervencionismo. De eso se trata. Se trata de dominación y la violación de las leyes internacionales. Esa es la realidad del orden global. Y esa es la política extranjera de Donald Trump, que nos afecta a todos. Y Carney lo dijo en su discurso, que necesitamos un realismo que se base en valor, donde colectivamente podamos actuar y crear coaliciones con la manera para poder compartir los intereses mutuos. ¿Por qué? Para poder enfrentar esta coerción, tenemos que actuar colectivamente a través de intereses mutuos y bloques. Y es la única manera de contener, en mi opinión, a la administración Trump. De lo contrario, será imposible. Y eso es lo que los europeos también tienen que hacer con Groenlandia. De lo contrario, Trump lo va a anexar. Hussein, gracias. Quiero escuchar a los demás. Sigamos con Robert. Chile es un caso interesante para Canadá. Canadá es uno de los mayores inversionistas extranjeros de Canadá, perdón, en Chile. Y Chile siempre se ha adherido a los principios del multilateralismo, con sus fallas, claro, y deficiencias, pero siempre a mí me ha parecido que Chile defiende mucho todo lo que son las normas. Y, y con un gobierno derechista que va a comenzar, o sea que es poco claro cómo se van a pronunciar ellos. ¿Cómo te parece que esto va a afectar a Chile? Yo creo que positivamente, hablando con colegas y amigos, gente que no necesariamente sigue el tema político. Y como yo soy canadiense, todo el mundo me hablaba del discurso de Carney y es extraño hacer que la gente socialmente me llame y me digan, mira, tu primer ministro se lució, eso nunca sucede. Entonces la gente realmente se sintió bien con lo que él dijo, pero volviendo a tu primera pregunta, Ken, ¿qué fue lo que él dijo realmente tocó la fibra de Chile? Primero, como Chile es un país durante los últimos 35 años, cuando retornó a la democracia, Chile ha tenido una política extranjera de derecha y de izquierda que se ha centrado en el multilateralismo, en el régimen de libre comercio y realmente lo que es el orden basado en normas, porque es un país pequeño, con una economía pequeña y sin esas normas se perdería. Chile realmente depende de sus exportaciones y por lo tanto depende del régimen de comercio, del comercio libre. Y creo que lo que Carney... Y el segundo punto
volviendo a la estrategia de seguridad nacional. Eso se recibió en Chile. Realmente se centró en Latinoamérica, en sus recursos y en los minerales raros. Y nosotros tenemos eso. Tenemos esas cosas que Estados Unidos dice que quiere. Tenemos cobre y otros minerales. Y cuando eso suceda junto con Venezuela, uno dice, ay, cualquier cosa puede suceder aquí. Hay como una conciencia. Hay una política de Estados Unidos proactiva y agresiva que no solo va a afectar a Groenlandia o a Canadá, sino como a todo el hemisferio a la hora de la verdad. Entonces, cuando llega Carney que dice, yo creo que lo que Carney dijo fue, ser más a la defensiva, sino tenemos que hacer algo, tenemos que organizarnos, tenemos el poder de organizarnos. No quiero ser muy académico aquí, pero en la literatura hay una diferencia entre los poderes medianos y los secundarios. Los secundarios se relegan a una secundaria, a una posición secundaria. En cambio, los medianos, a través del sistema multilateral o en la potencia que tienen sus recursos y todo, hay países medianos que tienen agencias. Y creo que lo que dijo Carney, Canadá tiene agencia, Europa también, pero hay que organizarnos. Otra cosa que realmente me impactó de Carney es, lo digo como canadiense, claro, es lo canadiense, lo calmado que habló. Ricardo ya está en el CAF, comparado con lo que habla Petro, otros líderes, hasta como habla Trump. Carney, en su discurso, estuvo calmado, tranquilo, hablando. Y eso es muy raro en la esfera internacional. Y junto con la proyección del poder, eso realmente llegó a buen fin. Y hablando de China, sí, China proyecta su poder, pero también proyecta orden. Y eso es lo que busca. Entonces ahora estamos entrando a una división del mundo entre las potencias disruptivas y Estados Unidos está en ese lado, junto con Rusia y otros, y aquellos que quieren tener un orden liberal, pero un orden sí. Y lo que dice Carney es que como potencias medianas encontremos una manera de participar en este nuevo sistema. Y realmente es raro que Estados Unidos, la división entre Occidente y Oriente, Estados Unidos se ha salido de todo. Latinoamérica aún se ve como parte de la orden mundial liberal. Entonces, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá se pueden, no, Canadá y Latinoamérica se pueden organizar con valores compartidos que Estados Unidos ya no representa, pero China tampoco. Entonces, hay que elegir ahora entre China y Estados Unidos. Pero yo creo que el resto del mundo también hay que tenerlos presentes. Realmente, básicamente, tenemos valores compartidos y hay que encontrar la manera si hay alguna organización como Naciones Unidas o qué usar para ello. Y no es coincidencia que en este mismo periodo de tiempo Trump haya anunciado su Junta de la Paz, porque miren los países que participan en ella. Es como una organización, un cierto tipo de orden mundial de esos países que no están de acuerdo con la colaboración que representa Carney. Y por eso es que la gente dijo, hay un camino adelante, no sabemos cuál es, pero sigamos ese camino. Gracias, Robert. Ricardo, volvamos a ti de Colombia.
y podemos ver que cada país en Latinoamérica tiene unas circunstancias muy diferentes e interesantes. Nos imaginamos, no sabemos que Petro está muy a favor de lo que dijo Mark Carney y a la vez Colombia depende mucho comercialmente de Estados Unidos y también es el objetivo de preocupaciones de seguridad, por ejemplo, una invasión potencial que se puede dar dentro de Estados Unidos. Y un presidente que habla exitosamente, habla tanto y que no sabemos quién va a ser, quién lo va a seguir. Cuéntanos, Roberto, cómo lo ves, perdón, Ricardo, cómo lo ves hoy y qué puede pasar en la campaña presidenciales. En este momento lo importante es qué va a pasar la semana entrante. Recuerden que el ataque en Caracas se llevó a cabo y Petro lo criticó muchísimo. Habló en Air Force One y Trump dijo que, que Petro era lo peor. Entonces, después, ambos presidentes, Petro hizo una marcha en la Plaza Bolívar de Bogotá y después se calmó y se bajó un poquito la tensión, pero veremos qué sucede con la visita de Petro a la Casa Blanca. Y ayer Petro dijo que Maduro debe ser regresado a Caracas para el juicio. Entonces, son mensajes muy complicados. Ya saben ustedes que Petro a veces se cree estadista y otra vez habla como populista. Y estamos en la mitad de la campaña presidencial y a veces él se siente inclinado a distanciarse de Washington y es un antagonista para Trump. Realmente vamos a ver las consecuencias, pero tengamos presente que Iván Cepeda, que es el candidato de Pacto Histórico y que será el sucesor de Petro, y todo esto tiene implicaciones políticas. Ya sabemos que a comienzos de marzo tenemos elecciones y también en mayo. Y claro, Petro, la situación en la oficina oval se puede salir de orden. No sabemos qué va a pasar en esa visita en Washington. Entonces, de nuevo, es algo que, una adivinanza. Y tendremos una imagen más clara dentro de 8 días. Pero en este momento estamos en un ciclo vicioso cuando Petro criticó las deportaciones y lo que vimos a comienzos de este año, cuando Estados Unidos amenazó que iba a hacer ataques contra Colombia. Claro, eso es preocupante. También permítame recordarles que cuando habló Trump en Davos, dijo que Estados Unidos ha sido muy exitoso para atacar a los buques con narcóticos en el Mar Caribe y que estaba deteniendo estas drogas de ingresar a Estados Unidos, pero también mencionó Trump que pronto empezaba unas operaciones terrestres y eso hace que todos sepamos que algo va a suceder pronto y es una señal muy preocupante para Colombia. Sí,
Trump y Petro en la Casa Blanca van a hacer unas operaciones. Dicen que van a hacer operaciones conjuntas contra los laboratorios de drogas en Colombia. Si eso sucede, las cosas pueden ser positivas, pero de nuevo, conociendo esas personalidades de Trump y Petro, existe, existen muchas cosas que no sabemos que puedan pasar. Ricardo, gracias. Una pregunta breve. La agenda de seguridad es importante en Colombia para las elecciones. Se había alejado, pero en este momento no es el tema principal, pero sí es importante. Cuando hablamos de la seguridad en Colombia, hablamos de los vínculos con los militares de Estados Unidos y la colaboración con el gobierno de Estados Unidos. En el centro derecha o en la derecha, ¿hay alguna simpatía por lo que dijo Mark Carney en Davos? Por supuesto que sí. Yo creo que la mayoría de los candidatos siguen la misma línea de Carney. Creo que las palabras de Mark Carney resonaron también mucho en Colombia. Y de nuevo, la pregunta aquí es, ¿Colombia va a ser parte de la solución? ¿Va a ser amigable con Trump? Recuerden que cuando Cast fue elegido en Chile, Petro dijo que era darle bienvenida a un neonazi. Entonces Petro se tiene que limitar. Y también hay que reconstruir muchas relaciones por las cosas que dice Petro. Veremos. Y todo depende de qué sucede en pocas semanas. Ricardo, gracias. Bob, sigamos con otra pregunta para ti y que hemos recibido del público. ¿Canadá quiere o es factible que Canadá lidere el movimiento de las potencias medianas? Yo digo que Canadá tiene mucho domésticamente, pero permíteme agregar, en tus muchos años en Naciones Unidas, Bob, hablaste con embajadores y ministros y presidentes de países alrededor del mundo, incluyendo aquellos de Latinoamérica. ¿Tienes una idea de las conversaciones que has sostenido que existe la posibilidad de desarrollar una coalición entre los países de Latinoamérica donde Canadá juegue algún papel que se base en gobierno multilateral? La respuesta es sí, pero permítame elaborar. Siempre existe el tema de liderar. No es que un país diga yo quiero liderar, sino que varios países digan queremos hacer un esfuerzo conjunto y queremos hablar seriamente de cómo lograr las cosas. Y eso obviamente incluye a muchos países de Latinoamérica, pero también países de Asia, Europa y África, aún en el Medio Oriente. Creo que hay un gran deseo de muchos países de encontrar una manera cómo enfrentar esta falta de confiabilidad, la reacción de esta dominancia que es clave. Y creo que hay que entender algo que yo realmente creo que este tipo de retórica y lo que dijo Trump y su gente realmente es una señal de debilidad, no de fuerza. La manera como ellos hablan no suena como si tuvieran una gran confianza, sino que están desesperados por acertar su dominio, porque no saben si lo tienen aún. Y cuando miramos la relación entre, por ejemplo, China y las Américas, en términos generales, e incluyendo el Caribe,
China ha sido un financiador activo y un socio económico activo. Se ha relacionado directamente a través de diferentes instituciones y esto se ha hecho sin que Estados Unidos responda a eso. Estados Unidos no está cambiando al IMF y no está realmente queriéndose meter en estos temas. Entonces, para mí, esta falta de confiabilidad y este caos del orden mundial se da por la incapacidad que tiene Estados Unidos de ver dónde encaja y cómo puede acertarse de una manera constructiva. Si vemos la historia, si miramos cómo suben y bajan las grandes potencias, las historias no son bonitas. El comienzo es un caos. La aserción del poder es caótico y luego la administración del poder es difícil, pero es estable, hay orden. Y la siguiente fase es un desorden. Y estamos en esa siguiente fase. Estamos en una fase de desorden, porque el viejo poder no quiere compartir el poder. Y efectivamente, si Estados Unidos quiere tener un papel importante en el mundo, tiene que aprender a compartir el poder. Y algunas administraciones han estado más o menos dispuestas a hacerlo, pero ninguna ha podido hablar con su gente. Realmente no hay nada excepcional que tenga Estados Unidos en cuanto a ser superior a los demás países. Eso es ideología que sale de la boca de ellos. No tiene nada que ver con la realidad de la situación y nadie tiene poder para siempre. Entonces, yo creo que Canadá está en esto porque somos el jamón en todos los sándwiches. No tenemos forma de elegir, sino que hay que articular dónde estamos y ver cómo poder manejar efectivamente este momento. Y hablar con otros países es importante. Y a la gente no lo debe sorprender tanto el papel que está jugando Canadá en esto ahora. Si miramos el 56, donde el poder se pasó de los franceses y los británicos a Estados Unidos y a los de Israel, yo creo que es difícil mantenerlo. Y Canadá fue clave diciendo a los británicos, esto no va a ser tan fácil, no lo intenten. Y pudo jugar un papel importante ahí. Y aquí tenemos que jugar otro papel importante, recordándole a la gente. Por ejemplo, nuestra posición en el Medio Oriente en los últimos 5 años ha sido muy diferente a la de Estados Unidos. Nosotros hemos visto la importancia de los palestinos, financiamos el desarrollo tratando de dar un mayor consenso en el sistema de Naciones Unidas, realmente, sin Estados Unidos y completamente rechazados por Trump. Entonces, esta aproximación donde decimos no vamos a hacer nada, no vamos a promover la resiliencia climática, realmente el mayor contraste que vi en Davos fue juntar el de Trump y el de Carney. Ambos discursos tuvieron un tono diferente realmente fueron muy diferentes. Canadá es un país que entiende la importancia de hablar con los demás. Claro que la palabra es una cosa y el hecho es otra. Y el gran desafío para todos es ver cuáles son los hechos, qué hay que hacer para poder hacer que este pensamiento se convierta en realidad. Y todos saben que existe una brecha entre la palabra y el hecho y cómo implementar una estrategia ante una gran oposición de partes de Estados Unidos y de la cultura política de Estados Unidos. No va a ser fácil, va a ser difícil, pero creo que la fuerza de Carney es que él pudo describir el momento en el que estamos y que tiene ideas de cómo funcionarían los cambios y que necesita amigos para lograrlo, para que sea constructivo
Y yo creo que es algo que todos debemos de hacer juntos. Gracias, Bob. Soy consciente de la hora y cuando aparece Marta, sé que hay que parar. Pero si me regalan 30 segundos de su respuesta a esta pregunta. El presidente Lula quiso proyectarse y se ha proyectado como el líder del sur global. Las circunstancias han cambiado, sí, ya hemos hablado de ellas esta hora, pero en las circunstancias actuales, Brasil está sacando ideas nuevas que se puedan presentar. Por ejemplo, nos podríamos imaginar si Carney visita Brasil en mayo o en abril. Eso sería parte de la agenda, la reconstrucción para el resto del mundo, para vivir bajo alguna norma. 30 segundos. Nunca se postuló Lula como el líder del sur global. Entonces, Brasil es un país, es importante, sí, en el sur global. Y Lula se ha proyectado como líder y su carisma también ha jugado un papel importante. Yo creo que una visita de Carney a Brasil será un gran impacto, especialmente para el sector privado, para los países pobres, para poder construir una coalición importante en el hemisferio entre estados de Latinoamérica y el Caribe y para poder diseñar países con potencias medianas y poder hablar de la construcción de un consenso. No todos los temas, pero algunos temas para poder construir consenso. Yo creo que ellos pueden lograr el denominador mínimo de lo que son temas claves. Recuerden, para terminar, en Latinoamérica tenemos, Sudamérica tenemos tres elecciones, en abril Perú, mayo Colombia y octubre en Brasil. Y las grandes preocupaciones que tenemos, ¿qué hará Washington? Especialmente interfiriendo en el proceso electoral de esos tres países, especialmente en Brasil. Esto es crucial. No descartamos la hipótesis de que van a interferir en el ciclo electoral. Quizás no Trump mismo, pero sus asociados sí. Y su movimiento van a tratar de endosar a Bolsonaro. ¿Y cómo va a dañar eso? La relación bilateral entre ambos países es algo que hay que ver. Gracias, Hussein, señores, Robert, Ricardo, todos. Qué conversación tan maravillosa. Marta, después de 6 años debí haber aprendido a quitar el mute. Muchas gracias a Bob, Ricardo, Hussein, Robert y realmente gracias Bob por acompañarnos hoy, tu continuo apoyo a la CCA. Gracias a todos por estar con nosotros. Queremos aprovechar esta oportunidad de resaltar que la discusión de hoy realmente refleja el compromiso continuo de la CCA con el fortalecimiento de la relación de Canadá con América Latina y el Caribe. Y los animamos a consultar nuestro documento estratégico que se llama Trascender los límites de la construcción, que pueden bajar en ccacanadá.com, en nuestra página. Y realmente queremos seguir esta conversación este año. Tendremos los videos del evento de hoy en inglés, francés y en español. Y de nuevo, gracias a todos por acompañarnos. Obrigado. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.